Siempre me he sentido fascinado por las leyendas y las historias populares, y la Amazonía era el destino que siempre soñé para estudiar mitos tan antiguos como la misma selva. Mi objetivo era documentar estas narrativas y entender cómo influyen en la vida de los habitantes locales. Partiendo de la idea de que toda leyenda tiene algún tipo de origen, aunque exagerado, abordé este trabajo con escepticismo, pero también con gran interés. Al llegar a la pequeña aldea ribereña donde me hospedaría, fui recibido por los lugareños con la típica hospitalidad, sencilla y directa. Era un lugar aislado, con pocas casas de madera y habitantes, todos parecían vivir en armonía con la selva. Sin embargo, había algo curioso en la manera en que evitaban mirar demasiado tiempo hacia el bosque. Había un respeto silencioso y cierto temor en la forma en que hablaban de la selva. Para mí, era solo un conjunto de árboles y animales salvajes, pero notaba que, para ellos, aquello significaba algo más. Era como si cada árbol y cada sonido tuviera un significado propio. La primera noche, me senté con algunos de los habitantes alrededor de una fogata. Un anciano llamado Don Raimundo era el narrador de historias de la aldea. Tenía ojos atentos y una forma de hablar calmada, cargada de sabiduría y misterio. Cuando le hablé de mi proyecto de estudiar las leyendas, sonrió de una manera que me dejó desconcertado. Si vienes a entender la selva, joven, debes saber que no le gusta a los curiosos. Aquí, todo tiene vida, incluso lo que no ves, dijo él. Las palabras, dichas con una seriedad impresionante, me hicieron sonreír discretamente, pero pronto retrocedí, notando que todos lo escuchaban con respeto. Entonces comenzó a contar sobre el Mapinguari, una criatura mítica que, según él, vagaba por esas tierras. Describió un ser enorme, peludo, con un solo ojo y un olor insoportable que anunciaba su presencia. Si sientes el hedor, corre. El Mapinguari camina despacio, pero cuando quiere, nadie escapa, advirtió. Otros habitantes asintieron, como si acabara de decir una verdad incuestionable. Observando esos rostros serios alrededor de la fogata, comprendí que estas historias no eran solo cuentos para asustar a los niños. Eran parte de su vida. Aún así, mi lado escéptico no podía aceptar que fueran más que folclore. A continuación, Don Raimundo habló del Curupira, una figura protectora de la selva, con los pies hacia atrás. Según él, el Curupira castigaba a aquellos que irrespetaban la selva, llevándolos lejos sin dejarlos regresar. Quien ve al Curupira no vuelve por sus propios medios, dijo, en un tono sombrío. Sin embargo, la historia que más me intrigó fue la de la Matinta Pereira, una mujer misteriosa que aparecía por la noche, silbando para atraer a sus víctimas. Decían que el silbido era el único aviso, y que nadie podía ignorarlo sin pagar un precio. Cuando pregunté sobre ella, Don Raimundo simplemente comentó que era mejor no hablar demasiado de ciertas cosas de la selva. Ella escucha, murmuró, mirando hacia la oscuridad alrededor. Esa noche, me fui a la cama con una curiosidad que trataba de enmascarar mi propio miedo. Había ido allí para estudiar, para registrar el folclore, pero no pude evitar sentir que, de alguna manera, la selva nos estaba escuchando esa noche. Como si todo nuestro alrededor estuviera vivo de una manera que no podía explicar. Al día siguiente, con los primeros rayos del sol, emprendí una caminata de reconocimiento por la selva. Equipado con cuaderno, grabadora y cámara, estaba preparado para registrar información sobre el ambiente y, tal vez, encontrar algo que explicara de dónde venían esas leyendas. Aunque sin creer del todo, estaba ansioso por ver de cerca las peculiaridades de la selva que inspiraban esas historias. Mientras caminaba por un sendero menos usado, comencé a notar algo curioso, huellas que parecían frescas y más grandes que las de cualquier animal que conociera. Estaban espaciadas como si la criatura tuviera un andar pesado y rítmico. No tenía sentido, pero continué adelante, registrando todo en fotos y notas. Más adelante, las marcas se hacían más claras y concentradas, como si algo enorme hubiera pasado por allí recientemente. Los árboles alrededor mostraban marcas de corteza arrancada y ramas rotas, sugiriendo que la criatura era lo suficientemente fuerte como para dejar un rastro evidente. Sentí una mezcla de emoción y precaución, aunque no creía en el Mapinguari,
algo dentro de mí se preguntaba si realmente podría haber un animal desconocido en esa región. Intenté mantener mi mente racional, pero esa curiosidad me llevaba cada vez más adentro. Mientras avanzaba el día, seguía las pistas hasta que una ligera brisa trajo un olor fuerte y agrio, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido. Era una mezcla de carne en descomposición con algo químico y sofocante. Lo primero que vino a mi mente fueron las palabras de don Raimundo sobre el mapinguari: si sientes el hedor, corre. Ese pensamiento me causó un escalofrío. Sin embargo, persistí. Mi razón insistía en que debía haber una explicación para todo aquello, quizás algún animal en descomposición cerca o una planta desconocida. Fotografié el lugar, registrando el área circundante, y seguí adelante, aunque ahora con pasos más cautelosos. Más tarde, mientras regresaba a la aldea, escuché un ruido distante, como un trote pesado, proveniente de los árboles. Me quedé inmóvil, escuchando con atención, pero el sonido se fue alejando hasta desaparecer. Sentí por primera vez la sensación de estar siendo observado. Al volver a la aldea, intenté preguntar a los habitantes sobre animales grandes en la región, pero solo se miraban y cambiaban el tema, sugiriendo que quizás sería mejor dejar ciertas preguntas sin respuesta. Esa noche, antes de dormir, no pude evitar pensar en los detalles de las historias y en cómo esas pistas se asemejaban a lo que había escuchado la noche anterior. Esa noche fue inquieta. Me despertaba ante cualquier ruido, cada crujido de madera me ponía en alerta, como si el sonido del trote y el hedor agrio aún me rodearan. Sin embargo, cuando salió el sol, me sentí un poco tonto por haberme dejado llevar por las sensaciones de la noche. Después del desayuno, decidí retomar mis notas. Tenía un proyecto que cumplir, después de todo. Pasé el día visitando algunas áreas cercanas a la aldea, entrevistando a los habitantes y anotando todo lo que pudiera ayudar a entender las historias locales. En uno de esos momentos, don Raimundo dijo algo que me intrigó. Al notar mi interés por los rastros y marcas en la selva, comentó casualmente: es el curupira cuidando el territorio, joven. Le gusta dejar huellas para mostrar dónde no eres bienvenido. Aquella tarde, decidí explorar un sendero aún más profundo, convencido de que todo lo que había encontrado hasta ese momento tenía una explicación lógica. Mientras caminaba, tropecé con algo en el suelo, una serie de huellas tan nítidas que parecía imposible que fueran naturales. Eran de un pie humano, pero estaban orientadas al revés. La configuración era extraña, y por un momento pensé que era algún tipo de huella intencionada, tal vez una broma de los habitantes. Pero al intentar seguir los rastros, vi que se adentraban cada vez más en la selva, en una zona donde la vegetación era más densa. Decidí tomar fotos de las huellas. Mientras hacía esto, noté un silencio absoluto a mi alrededor. Los sonidos habituales de la selva, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, parecían haberse desvanecido de repente, como si todo a mi alrededor se hubiera detenido. La sensación de estar siendo observado volvió, esta vez aún más intensa. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero sentí una necesidad urgente de salir de allí de inmediato. Seguí avanzando con pasos cautelosos, tratando de seguir el rastro hasta donde pudiera. Pero, después de unos metros, las huellas desaparecieron entre los árboles, como si se hubieran desvanecido en el aire. Fue entonces cuando escuché un sonido que parecía un silbido largo y bajo, proveniente de algún punto detrás de mí. El sonido era inconfundible y me causó un escalofrío inmediato. Recordé la historia de la Matinta Pereira y la advertencia de don Raimundo sobre no ignorar el silbido. Instintivamente, me di la vuelta, tratando de localizar el origen del sonido. La selva estaba vacía, pero el silbido continuaba, ora más alto, ora más bajo, como si viniera de diferentes direcciones, rodeándome. El instinto me decía que corriera, pero me quedé paralizado, con el corazón latiendo a toda velocidad. Giré de nuevo, intentando ver algo, pero no había nada visible. Solo el silbido, cada vez más cercano. Todo mi cuerpo estaba tenso, y una sensación de peligro comenzó a apoderarse de mí. Era como si el sonido me estuviera llamando, o poniendo a prueba mi valentía. Era imposible ignorarlo, pero tampoco podía moverme. Finalmente, el silbido cesó.
La selva retomó sus sonidos habituales y sentí que la presencia se había ido. No sabía si lo que había sucedido era solo un juego de mi mente o si realmente había algo de verdad en las historias, pero sentí que aquello había sido una advertencia. Regresé a la aldea apresurado, sin mirar atrás. Al llegar, no podía sacar de mi mente los sonidos y las huellas. Las historias que antes me parecían meros relatos folclóricos ahora adquirían un matiz más amenazante, como si cada palabra de don Raimundo ocultara verdades que aún no comprendía. Intenté contarle a don Raimundo lo que había visto, pero él solo me lanzó una mirada preocupada y susurró: «Te lo advertí. Hay cosas que no deben ser perturbadas». Esa noche, decidí que debía comprobarlo todo de una vez por todas. Armado con una linterna, un cuaderno y una cámara, me coloqué en un punto cercano a la entrada de la selva, donde pudiera observarla sin alejarme demasiado de la aldea. Mi intención era registrar cualquier sonido o movimiento que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo, fuera algún animal raro o una ilusión provocada por el aislamiento y el profundo silencio de la selva. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. La noche estaba tranquila, la aldea sumida en silencio, y la selva parecía dormida. Miré el cielo oscuro, sintiendo el peso del cansancio, y comencé a preguntarme si no estaba exagerando o siendo ingenuo al intentar enfrentar aquello que no entendía. Pero, cerca de la medianoche, algo cambió. El viento cesó de repente, y la temperatura pareció descender. Entonces, vi un tenue resplandor en medio de los árboles. Era una luz baja, rojiza, que parecía moverse entre los árboles, oscilando como si estuviera danzando. Iba y venía, como si me llamara hacia la selva. Sin embargo, mientras la observaba, una figura comenzó a materializarse bajo el brillo, una silueta alta y grotesca, con un único ojo en el centro del rostro y una piel que parecía arrugada y resistente, casi como cuero grueso. Mi sangre se heló al darme cuenta de que aquella figura era aterradoramente parecida a la descripción del Mapinguari. La criatura permaneció allí, inmóvil, observando en mi dirección, pero sin acercarse. El olor a podredumbre comenzó a impregnar el aire, y el terror me paralizó. Cada instinto en mi cuerpo me decía que corriera, pero no podía moverme. Permanecí allí, con los ojos fijos en aquella forma que parecía cobrar más contornos con cada segundo. Y entonces, en un parpadeo, la luz y la criatura desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Jadeando, miré a mi alrededor, pero ya no había nada. Solo el silencio y la oscuridad de la selva. Desde ese momento, la duda se desvaneció. Sabía que había algo real, algo que estaba más allá de mi comprensión. Al día siguiente, me encontraba exhausto y perturbado. Apenas había logrado dormir, y los recuerdos de la criatura me atormentaban, como un sueño demasiado real para ser olvidado. Sin embargo, me convencí de que debía continuar con la investigación. Después de todo, estaba allí para documentar esas leyendas. Esa fue la excusa que me di, pero, en el fondo, sabía que ya no era solo curiosidad profesional. Sentía que, al haber dado un paso hacia la selva, algo invisible me había arrastrado aún más profundo en sus misterios. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, volví a escuchar ese sonido que ya no era un simple susurro ni una leyenda distante. El silbido de la Matinta Pereira llenaba el aire, insistente, cada vez más cercano, resonando desde distintos rincones alrededor de la aldea. A diferencia de la primera vez, el silbido parecía estar dirigido específicamente a mí, desafiándome a salir y enfrentarla. Cada nota penetraba mi mente, entrelazándose con mis pensamientos y aumentando la incomodidad y el terror que me invadían. Finalmente, como si estuviera hipnotizado, salí de la cabaña y caminé en dirección a la selva. Al entrar en la oscuridad, vi una figura a lo lejos, de pie al borde del sendero. Era una mujer, o algo que se asemejaba a una. Su rostro estaba cubierto por un cabello enmarañado, y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, casi animal. La figura emitía el mismo silbido, en un ritmo que alternaba entre provocación y amenaza. No parecía humana, ni completamente viva, su forma era a la vez frágil e imperturbable, como si yo estuviera frente a algo que era parte de la propia selva. Ella dio un paso hacia mí, y el silbido se transformó en palabras, pero no en sonido.
Era como si oyera una voz en mi mente, preguntando quién era yo y qué hacía allí. La sensación era asfixiante, como si ella estuviera invadiendo mis pensamientos, examinando mis intenciones. Quise responder, pero las palabras no salían. Cada intento de hablar resultaba en un silencio pesado, incapaz de romper la conexión aterradora entre nosotros. La Matinta, si es que era ella, continuaba mirándome, como si hubiera descubierto mis secretos más profundos. Mis pensamientos se enredaban. Recordé las palabras de don Raimundo: ignorar su silbido podría traer consecuencias, y ahora sentía que esas consecuencias estaban cerca. En un acto desesperado, cerré los ojos, tratando de bloquear su imagen, pero el silbido seguía, perforando mi mente como una daga invisible. Una risa baja y áspera se mezcló con el sonido, resonando en la oscuridad. Cuando volví a abrir los ojos, ella estaba aún más cerca. En un impulso, di unos pasos hacia atrás, tropezando con raíces y piedras, mientras la figura permanecía inmóvil, pero sus ojos brillaban, intensos y penetrantes. De repente, la risa y el silbido se detuvieron, y la mujer comenzó a desvanecerse en la oscuridad, como si fuera parte de la misma noche. Sin embargo, incluso después de su partida, aún sentía su presencia, como si hubiera dejado una marca dentro de mí. Con el corazón desbocado y el cuerpo tembloroso, corrí de regreso a la aldea sin mirar atrás. Al llegar, me encontraba en estado de choque, con el corazón palpitando descontroladamente. En ese momento, supe que mi investigación ya no importaba, todo lo que quería era salir de allí. Las leyendas, que antes consideraba simples historias interesantes, se habían vuelto tan reales como la misma selva, y, más que nunca, sentía que estaba en un territorio en el que no era bienvenido. Respiré hondo y, apenas comenzó a despuntar el sol en el horizonte, decidí marcharme. Pasé la mañana preparándome para la caminata de regreso, empacando mi equipo con prisa y sin atreverse a mirar demasiado hacia la selva a mi alrededor. Me despedí de los habitantes, quienes parecían comprender mi estado sin necesidad de preguntar. Don Raimundo simplemente asintió levemente, como si supiera exactamente lo que yo había experimentado. Tan pronto como entré en el sendero de regreso, fui invadido por una sensación extraña. Cada paso parecía llevarme a un silencio más profundo, como si, en lugar de alejarme de la aldea, me estuviera hundiendo más en la selva. El camino, que creía conocer bien, parecía mutar, con árboles y arbustos que no reconocía. A cada vuelta, sentía que estaba más lejos del mundo familiar que conocía. Pronto, los sonidos de la selva se transformaron en murmullos lejanos, voces que parecían llamarme por mi nombre. Era como si las leyendas, ahora, estuvieran en todas partes a mi alrededor, observando cada uno de mis pasos mientras me alejaba. Mis instintos me decían que corriera, pero un miedo paralizante me impedía apresurar el paso. Algo dentro de mí temía que, si corría, las leyendas vendrían tras de mí con aún más intensidad. De repente, percibí una sombra moviéndose rápidamente a mi lado, entre la maleza. Era una figura pequeña, ágil, con el cabello erizado y los pies hacia atrás. Era él, el Curupira. Me seguía de cerca, sus ojos brillando mientras estudiaba cada uno de mis movimientos. La criatura se detuvo y me miró fijamente, y supe con certeza que estaba advirtiéndome que jamás debía haber desafiado la selva. Acelerando el paso, recorrí el camino lo más rápido que pude, casi en trance. La selva a mi alrededor parecía cerrarse, y el sendero se desdibujaba bajo mis pies, hasta que, finalmente, la aldea apareció a lo lejos. Llegué con el cuerpo exhausto y los nervios a flor de piel, pero estaba vivo, con el conocimiento de que aquellas entidades me habían permitido salir. Quise contarle lo que vi, lo que escuché y sentí, pero las palabras parecían inútiles. Las figuras, los sonidos y la presencia de esas entidades estaban grabados en mi memoria de una manera tan intensa que era imposible describirlas sin perder su esencia. Además, temía que, al hablar, todo volvería, que la selva, de alguna manera, escucharía. Pasé el resto del día en la aldea, tratando de recuperar fuerzas y preparándome para partir. A medida que el sol se acercaba al horizonte, miré una vez más hacia los árboles circundantes, con una reverencia que antes no tenía. La selva, con todos sus misterios,
estaba viva y consciente de una manera que jamás podría entender completamente. Esa última noche, mientras los habitantes se reunían para cenar, nadie mencionó las leyendas ni lo que pudo haber sucedido. El silencio era un pacto entre nosotros, un respeto mutuo por lo desconocido. Al día siguiente, con la mochila lista y el corazón pesado, dejé la aldea. Don Raimundo me acompañó hasta el inicio del sendero. Antes de despedirse, murmuró, sin mirarme directamente, recuerda lo que la selva te mostró, pero guárdalo para ti. Hay cosas que prefieren el silencio. Con un gesto de despedida, emprendí el camino de regreso, alejándome. Sabía que, aunque había logrado dejar la selva, ella permanecería conmigo, en cada recuerdo y en cada pesadilla. Al regresar a la ciudad, mi vida retomó un ritmo casi normal. Escribí un informe sobre el viaje, describiendo las historias y el entorno de la selva, pero omití los sucesos que realmente importaban. Por mucho que intentara racionalizarlo, sentía que nunca podría explicar lo que vi y sentí. Las palabras parecían insuficientes y casi profanas frente al misterio que había experimentado. Las leyendas de la Amazonía me habían transformado de una manera sutil pero irreversible. Con el paso del tiempo, la selva dejó de ocupar mis pensamientos diarios, pero seguía acechando en mis noches. Algunas madrugadas me despertaba asustado, con el silbido de la matinta pereira resonando en mis oídos o la sombra del curupira observándome desde algún rincón de la habitación. En medio del silencio, podía percibir el hedor agrio del mapinguari y recordaba la advertencia de don Raimundo. A medida que pasaron los meses, acepté que esos recuerdos nunca me abandonarían. Tal vez la selva me había permitido marcharme, pero se había llevado algo de mí, dejando en su lugar una sombra de sus secretos. Ahora comprendo, algunas historias no necesitan ser contadas, solo respetadas. El silbido todavía parece surgir en mis momentos de soledad. Y cada vez que lo escucho, vuelvo a recordar la Amazonía, donde las leyendas no son solo historias, sino una parte viva de una selva que sabe cómo proteger sus misterios. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.